Primero, muchas gracias por la invitación y bueno, aprovechar esta oportunidad para hacerles esta presentación de intoxicación con plantas, un problema de consulta frecuente en nuestro medio. Pero antes, yo quiero mostrarles que en el hospital japonés tenemos un centro de información toxicológica. Este centro tiene como objetivo general el de proporcionar información toxicológica ante la ocurrencia de intoxicaciones que puedan ocurrir en cualquier parte, sea en el hogar, en la vía pública, en el lugar de trabajo, en el colegio, en el mismo hospital. Estamos hablando de intoxicaciones con medicamentos, plaguicidas, plantas, animales venenosos, cosméticos, detergentes, cáusticos, hidrocarburos, etcétera, etcétera. Y todos los compuestos químicos que ustedes tengan en mente que pueden ser tóxicos si se utilizan inadecuadamente. Vamos a ver que la mayoría de las intoxicaciones ocurren en el hogar, donde hay un montón de productos químicos en todos los ambientes del hogar, y si estos están guardados en forma inadecuada, pueden ocurrir intoxicaciones, peor si hay niños. Los niños, por su condición de niños, son traviesos, curiosos, imitan todo lo que hacen los adultos, y si hay algún producto químico a su alcance, hay el riesgo de intoxicación. Entonces, de todas las consultas que nosotros recibimos, ya sea por el teléfono o consultas personales, están también el problema de la intoxicación con plantas, y es el tema al que nos vamos a referir enseguida. Entonces, las intoxicaciones de niños por plantas son un motivo frecuente de consulta. La toxicidad por plantas representa un problema de salud pública, no solamente en los países en desarrollo, sino también en los países del tercer mundo. Y bueno, la industria, los cambios ambientales. Bueno, entonces les decía que tenemos el centro toxicológico. Tenemos 2 líneas telefónicas a las cuales ustedes pueden llamar. Es la línea telefónica 800 gratuita, accesible para todo el país. Y si no les responden a ese número, ahí les puse un número de celular donde también ustedes pueden llamar. No solamente intoxicaciones, sino también información sobre medicamentos y embarazo, problemas de accidentes químicos, desastres químicos que puedan ocurrir. Tenemos toda la información, nuestra dirección de correo electrónico si quieren solicitar alguna información. Bueno, entonces, ya hablando de las intoxicaciones con plantas, ¿cuál es el motivo? El motivo, la circunstancia de la exposición en los niños, no solamente en los niños, sino también en los adultos, pero vamos a hacer más énfasis en los niños, es todas las prácticas de la medicina tradicional, ¿no? Nosotros no vamos a ir en contra de la medicina tradicional, sino que vamos a hacer algunas especificaciones de la toxicidad que puede ocurrir por plantas en los niños. Vamos a ver que en cuanto a las intoxicaciones por plantas, los niños son los más afectados, principalmente los lactantes menores de 2 años. Entonces, hay esta definición que da la Organización Mundial de la Salud respecto a la medicina tradicional, que son todo ese conjunto de conocimientos, aptitudes, prácticas, creencias, experiencias indígenas, basadas en las culturas, sean o no explicables, usadas para el mantenimiento de la salud, y así como para la prevención, diagnóstico, tratamiento de enfermedades físicas, mentales. Esa es la definición que da la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país hay un viceministerio de medicina tradicional, no existe el afán de incorporar estas prácticas de medicina tradicional en la atención de salud, pero nosotros como médicos tenemos que tener nuestro propio criterio. Ahora sí. Bueno, existe un personaje llamado el curandero, que también hace este tipo de prácticas, pero no solamente se dedica a la administración de plantas, sino también otro tipo de procedimientos, vamos a ver, basados en creencias espirituales, divinas, etcétera, etcétera.
Entonces, es el sanador tradicional que utiliza para curar medios físicos, espirituales, usa tratamientos herbolarios, masajes, vapores, además purificación del espíritu, curación de males, etcétera, etcétera. ¿Por qué estamos refiriéndonos a este señor? Porque muchas veces los padres, antes de acudir al médico, primero acuden a un curandero o a una persona que practica medicina tradicional. Y muchas veces estos personajes utilizan algunos procedimientos que nosotros desconocemos y los niños llegan con cierto cuadro clínico que hace sospechar que fuera una intoxicación. Debemos referirnos también a los productos herbarios, no solamente a las plantas como tales, sino vamos a ver que en el comercio hay productos herbarios un poco más procesados. No vamos a hablar de marcas, hay mucha gente que consume, son productos que no están controlados por la autoridad de salud, ni siquiera en los países europeos ni en Estados Unidos. La FDA no controla esos productos, pero hacen referencia a hierbas, material herbario, preparaciones con hierbas, productos herbarios acabados, que pueden contener como principios activos partes de las plantas u otros ingredientes vegetales, o puede haber combinación de estos elementos. Los venden con diferentes indicaciones, ya sea como suplementos nutricionales, vitaminas, para bajar de peso, para la hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Estos productos herbarios, debido a que los productos se consideran suplementos nutricionales, no están sujetos a la evaluación y de la seguridad que sufren los medicamentos. Y además no hay estudios prospectivos que hablen de la eficacia, de la tolerancia y de la seguridad. No hay ningún documento. Y no están sujetos a la evaluación habitual como son los medicamentos. Bueno, la intoxicación por plantas seguramente ha existido desde que el hombre ha aparecido en la superficie de la Tierra, no es tan antigua como la misma historia, y el hombre ha utilizado plantas con distintos fines curativos, nutricionales, ¿no? En documentos de 3000 años antes de Cristo ya hacen referencia al uso de plantas en el continente asiático, usadas ya sea por ingestión involuntaria, puede haber consumido alguna planta que tenga algún efecto tóxico, con motivo de hambre, con fines religiosos, curativos. En las guerras se han utilizado plantas como el curare, por ejemplo. De ahí a nosotros seguimos utilizando los principios del curare como bloqueantes neuromusculares, con fines criminales para ajusticiar. Por ejemplo, Sócrates en la historia fue ajusticiado haciéndole ingerir cicuta, o esta otra plantita, el haba de calabar, de donde se obtienen algunos carbamatos como la fisostimina, que se utilizaban para ciertos rituales. En la historia, Sócrates fue ajusticiado haciéndole ingerir un brebaje de cicuta. Lo mismo, esta plantita, el haba de calabar. Calabar es una población de Nigeria, en el África, donde se cultiva este grano, este frijol, ¿no? Que lo utilizaban las autoridades para ajusticiar y era un ritual que se llama el esere, donde a la persona le administraban un grano de este frijol y para saber si era culpable o inocente. Si era culpable, moría; si era inocente, sobrevivía. Pero ¿qué pasaba? El culpable, como era culpable, no se tragaba el grano, quedaba en la boca, pero ocurre absorción sublingual y fallecía. En cambio, el inocente, tragaba, provoca irritación gastrointestinal, vomitaba y no ocurrían efectos tóxicos. Son algunos hechos de la historia. Bueno, según la OMS, dice que 4 billones de personas en el mundo usan terapia a base de plantas o sus derivados. Existe la creencia popular de que las plantas no son tóxicas, son inocuas por el hecho de que son productos naturales. Ese es un error grande. Vamos a ver que los principios activos de las plantas son compuestos químicos que pueden ejercer algún efecto farmacológico o tóxico dependiendo de la dosis o de la concentración. Su adquisición, su compra se realiza sin receta, no hay
mucha información como los medicamentos que vienen en el prospecto o en el inserto del medicamento. Estos productos no tienen información, no existen controles suficientes para que garanticen la calidad, la eficacia de estos productos, y es una práctica común en todo el mundo, no solamente en los estratos sociales de bajos ingresos, sino en todos los estratos sociales. En el momento de la consulta, si ustedes, cuando la madre o el padre lleva al niño a la consulta por algún problema, frecuentemente enfermedades gastrointestinales, diarrea o infecciones respiratorias, que son los motivos de consulta más frecuentes, y preguntamos a los padres si ya le dieron algún remedio, y probablemente el 50% ya le haya administrado alguna infusión o alguna cocción de una planta o mezclas de plantas, o le haya aplicado en forma tópica en la piel. Entonces, de los problemas de salud, la mayoría de las intoxicaciones por plantas corresponden a niños. En adultos hemos tenido muy pocos casos donde ha ocurrido toxicidad por plantas. Hablando un poco de la epidemiología, en Estados Unidos los centros toxicológicos dicen que reciben cada año alrededor de 100.000 consultas por exposición a plantas en niños. El Servicio de Toxicología de Rosario de la Argentina da un reporte de 0,62% de las consultas en niños corresponden a intoxicaciones con plantas. Ese es un reporte de un hospital pediátrico de Cochabamba, Manuel Asensio Villarruel, donde muestra como intoxicaciones folclóricas el 14,5% de las intoxicaciones en los niños, las plantas como agentes tóxicos. En nuestro medio, las plantas representan también un gran porcentaje en los niños, o en general el 6% de las consultas en nuestro medio son por toxicidad por plantas. Y si vemos en los niños menores de 2 años, que hemos dicho que son los más afectados, la mayoría, ¿no?, un cuarto de la población de niños menores de 2 años, el principal agente tóxico son exposiciones a plantas. Y bien, son numerosas las plantas que se utilizan, usted ya conoce muchas, y seguramente cuando era niño su mamá les han dado, ¿no? Pregunta, a mí me dieron paico y no tuve problemas, pero vamos a ver que no todos somos iguales, genéticamente la respuesta va a ser diferente de una persona a otra, entonces eso hace que muchos o algunos estén más predispuestos a desarrollar toxicidad. Entonces, muchas de esas plantas no están completamente estudiadas y vamos a ver que las plantas tienen principios activos, compuestos químicos, que van a ser los responsables de ocasionar ya sea algún efecto farmacológico o tóxico. Y los efectos adversos hasta ahora no están muy bien caracterizados en algunas plantas. Vamos a ver también que dentro del año existen variaciones, ¿no? Variaciones en cuanto a la composición. Las variaciones climáticas en épocas del año pueden influir en la composición cualitativa o cuantitativa de los principios activos. Pero también yo quiero comentarles que la intoxicación con plantas ocurre a nivel en el ámbito veterinario. Las vacas, ovejas, perros, gatos pueden intoxicarse, sobre todo los herbívoros, que en ciertas épocas del año aparecen intoxicaciones. ¿Por qué? Algunas plantas en épocas de sequía aumentan más la producción de compuestos cianogenéticos que pueden convertirse en cianuro. También un factor importante para la toxicidad es la forma de la preparación. Si ustedes preparan una planta en forma de té o infusión o mate que le llaman, el calor del agua va a provocar liberación de cierta concentración de principios activos. Pero si se provoca cocción, hacer hervir la planta, lógicamente va a haber mayor liberación de los principios activos y mayor toxicidad. Y por otra parte, también depende de las partes utilizadas, las hojas, tallos, raíces y
la concentración de los diferentes principios activos varía dependiendo de la parte de la planta utilizada. Y asimismo, si utilizan mezclas de plantas, entonces puede haber cambios en los efectos farmacológicos o tóxicos de las plantas. ¿Cuáles son las circunstancias de intoxicación en los niños o los motivos? Principalmente las prácticas de la medicina folclórica, la medicina tradicional. Por automedicación, los padres le administran alguna infusión o alguna decocción de la planta por parte de los cuidadores del niño. Entonces, el niño no va a llegar con el diagnóstico de intoxicación con plantas, sino que nosotros vamos a buscar, ¿no?, intencionalmente, dependiendo del cuadro clínico. No puede ser que un niño con 24 horas o 48 horas de diarrea llegue a un estado de choque, acidosis metabólica, un cuadro clínico de sepsis o un cuadro clínico parecido a un síndrome de Reye, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. No puede ser. Entonces debemos indagar algo que haya recibido el niño. Analizar el cuadro clínico y el motivo por el cual los padres le administraron la planta. Seguramente tenía diarrea, fiebrecita, tenía cólico abdominal, etcétera, etcétera, y le dieron una infusión de anís de estrella, y el niño empezó con convulsiones. No puede ser. O puede ser también, algunos niños, ingestión accidental, ¿no?, de algunas partes de las plantas. Aquí es frecuente la ingestión de piñón, no sé si conocen, ¿no?, los frutos del piñón, que los niños ingieren como si fueran almendras o maní, y puede provocar algún cuadro clínico que vamos a ver después. Entonces, al hacer el interrogatorio debemos ser muy cuidadosos para no infundir un sentimiento de culpa en los padres, ¿no? Ustedes le preguntan al interrogatorio desde cuándo está enfermo, los síntomas, ¿le dio algún remedio para que mejore el niño? Entonces los padres ahí van a referir que le dieron las plantas, hicieron hervir, hicieron mezclas de plantas. Pero si nosotros hacemos el interrogatorio ya considerando que fuera una intoxicación con plantas, difícilmente vamos a poder obtener la información que queremos. Entonces, interrogar todo como un antecedente más, interrogar si se trata de una infusión, de una cocción o cocimiento, la dosis. Aquí la dosis nos va a expresar en el volumen que hay en la mamadera, ¿no? Nos van a decir ese tanto, o si no, algunos son más específicos, van a decir 1 onza o media mamadera, una mamadera, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros es importante conocer qué plantas son las más utilizadas en nuestro medio. Habíamos dicho que en las plantas, los que van a ejercer el efecto farmacológico, tóxico, etcétera, etcétera, son diferentes principios activos, compuestos químicos. Entre ellos están alcaloides, ¿ya? Alcaloides son compuestos que provienen de un aminoácido que en su estructura tiene nitrógeno y tiene un pH alcalino. Vamos a ver que hay terpenos, son compuestos químicos cíclicos, aromáticos, volátiles, glucósidos, muchos de estos con acción cardiotóxica similar a la digital, oxalatos, resinas, glicéridos, taninos. Estos taninos pueden ser quelantes de algunos nutrientes o algunos medicamentos, aminas, fenoles, flavonoides, muchos con acción estrogénica, minerales. Las plantas pueden absorber o pueden concentrar metales tóxicos dependiendo del suelo donde crecen. Pueden concentrar plomo, arsénico, etcétera, etcétera. Algunas plantas pueden tener también salicilatos. Entonces, algunos factores de riesgo en las plantas, hemos dicho, contaminantes. Puede ser que cerca hayan aplicado algún plaguicida, ¿no?, insecticida, fungicida, herbicida, que la planta haya concentrado en alguna proporción metales o sustancias adulterantes. Puede ocurrir interacción con drogas, ¿no? Las plantas hemos visto que tienen principios activos, farmacológicamente activos, que pueden interactuar
con medicamentos. Un ejemplo de este hecho es el consumo del pomelo y algunos otros cítricos, la uva también, que tiene furanocumarinas que pueden inhibir el sistema enzimático del citocromo P450 y muchas drogas que se metabolizan por esta vía, ¿no? Va a aumentar su vida media, su concentración y su toxicidad. Un ejemplo de interacción medicamentosa entre las plantas y los medicamentos. Bueno, de los principios activos que hemos mencionado, hay algunas que tienen oxalatos en forma de rafides o agujas, y una plantita que ustedes tal vez tienen en su casa es esta que se llama Dieffenbachia. Los niños suelen manipular la planta, romper las hojas o directamente masticarla y libera esos cristales de oxalato de calcio que van a provocar irritación, ardor, edema, etcétera, etcétera. Plantas que contienen alcaloides, el ejemplo típico, la cocaína, que es el Erythrocylum coca, su nombre botánico. Esa es su estructura química. Como ven, tiene estructura nitrogenada, es un alcaloide. Otro alcaloide, la nicotina, ¿ya? También derivada de un aminoácido. Miren cómo es la naturaleza. En la hoja de coca, la cocaína deriva de un aminoácido que se llama ornitina. En cambio, en el tabaco, de la misma ornitina se forma la nicotina. Ambos son alcaloides. Plantas que contienen glucósidos que pueden tener algún efecto tipo digital, ¿no? Con inhibición de la enzima ATPasa de sodio y potasio. Es esa plantita que ustedes ven en los jardines, en las plazas, que tiene esas flores amarillitas. Cuando ustedes arrancan, libera un líquido lechoso. Es la Tebetia peruviana. Esto lo consumen los adultos para bajar de peso, ¿ya? Pero no hay un mecanismo que provoque la pérdida de peso, sino lo que provoca es irritación gastrointestinal, diarrea y deshidratación, y la gente cree que está bajando de peso. Plantas con compuestos hipoglicemiantes, tiene un polipéptido con acción similar a la insulina, es de esta balsamina que utilizan los adultos. Plantas que contienen terpenos, ¿no? Terpenos son estos compuestos así, cíclicos, volátiles. El olor de las plantas, anís, manzanilla, paico, etcétera, etcétera, se debe a estos compuestos aromáticos que están en su composición. Ejemplo, el paico o caré, cuyo nombre es Chenopodium ambroxoides, nombre botánico, tiene un compuesto 60-80% ascaridol, que tiene esa estructura. Si ven, tiene 2 oxígenos, por lo cual tiene acción oxidante. Vamos a ver después cuál es el mecanismo de toxicidad. Tal vez en los niños es una de las plantitas más tóxicas. Otra planta que contiene también terpenos, el anís estrella. Hay 2 variedades, Illicium verum y el Illicium anisatum, que es la variedad japonesa más tóxica. La más utilizada es esta, y como principio activo, 80% tiene anetol, que también es de compuesto con estructura cíclica, volátil. El olor, el aroma, se debe a la presencia de este compuesto. Según la toxicidad, hay plantas con toxicidad cardíaca, que hemos hablado, la que les he mencionado. Esta planta, Tebetia peruviana, tiene estos principios activos, tebetina A, tebetina B, etcétera, etcétera. Tiene acción tipo digital, bloqueando la enzima adenosintrifosfatasa de sodio y potasio, igual que la digital. Puede llevar a toxicidad cardíaca, bradicardia, arritmias, hasta el paro cardíaco. Plantas con toxicidad hemática, hay muchas plantas que en épocas de sequía aumenta la producción de glucósidos cianogenéticos que después de la ingestión pueden liberar cianuro. Una de estas plantas son las almendras amargas. La yuca en la cáscara contiene alto contenido de compuestos de glucósidos cianogenéticos. La mayoría de las plantas, una vez ingeridas, pueden ejercer irritación gastrointestinal,
empeorando los vómitos, la diarrea, etcétera, etcétera. Ejemplo, el paico o caré. Toxicidad neurológica, el ejemplo típico, la estrisnina. La estrisnina, derivada de esa plantita que es la Strychus nux vomica, pariente de la nux moscada, nuez moscada, tiene el principio activo estrisnina, cuyo efecto tóxico es sobre el sistema nervioso central, principalmente la médula espinal, es un potente estimulante de la médula espinal, que su cuadro clínico se caracteriza por provocar contracturas musculares violentas, igual que el tétanos. Otra planta con toxicidad neurológica es esta, la Datura stramonium, que es el chamico que hay en el occidente, y en Santa Cruz, su pariente, el floripondio. Ambos liberan compuestos anticolinérgicos tipo atropina, que pueden provocar un síndrome anticolinérgico. Plantas con toxicidad renal, esta plantita, el regaliz, que tiene como principio activo glicirricina, que puede provocar un síndrome similar al síndrome de Fanconi con aminoaciduria, glucosuria, fosfaturia. Toxicidad hepática, hay algunas plantas que en su composición tienen estos alcaloides pirrolicidínicos que pueden alterar la circulación venosa, las venas del centro del acino, del lobulillo hepático, la vena central del lobulillo hepático, provocando un síndrome veno-oclusivo, y el cuadro clínico va a ser similar a un síndrome de hipertensión portal. De las plantas comestibles o curativas, las de mayor frecuencia son el paico, vamos a ir repitiendo, paico, caré, otros nombres, epazote, etcétera, etcétera. El anís estrella, con sus dos variedades, la variedad china, japonesa. El anís verde, el chiquitito, que es más conocido, también tiene los mismos principios activos que el anís estrella. Manzanilla, es baja la toxicidad por manzanilla. La malva, poleo, cedrón, menos frecuentemente. Estas son algunas plantitas, el paico o caré, el anís estrella, el anís verde que ustedes conocen, la malva, poleo, el cedrón. Y de las plantas silvestres, la Datura stramonium, que les había comentado, el chamico, el floripondio y el piñón, que es la Jatropha curcas. ¿Ya? Estas son las de arriba, el chamico, la otra con flores que parecen trompetas, el floripondio, son de la misma familia Datura, ambos liberan escopolamina, un compuesto con acción tipo atropina, anticolinérgico. Y el piñón, que vamos a ver después al final de la charla. Bueno, vamos a hablar un poquito del paico, que en los niños tal vez es la planta de mayor toxicidad, de la familia Chenopodiaceae, género Chenopodium, ambrosioides, algunos nombres populares, paico, caré, epazote, pasote, té de jesuitas, hierba de Santa María, etcétera, etcétera. En Portugal se llama mastruco, utiliza también en Europa. En el año 2001, la Unión Europea sacó un listado de plantas prohibidas para su venta y para su uso, y entre esas está el paico. Es una planta herbácea, es perenne, es decir, da todo el año, tiene ese tipo de hojas ascendentes, dentadas, tiene flores y un fruto ovoideo de color negro. Habitualmente lo usan como antiparasitario, como emenagogo, aperitivo, antimicótico, lo utilizan como antiflatulento, carminativo, etcétera, etcétera. De todas estas acciones, como antiparasitario es excelente, ¿ya? Y si agarramos el principio activo, que es el ascaridol, tiene acción antiparasitaria excelente, pero no tiene indicaciones porque el margen entre la dosis terapéutica que recomiendan y la dosis tóxica es muy estrecho. Entonces, fácilmente puede ocurrir una intoxicación. Estos son sus principios activos, vean, más del 70% es ascaridol, que es el que va a provocar los efectos tóxicos, pero también, miren, tiene alguna proporción de salicilato. Entonces, en el cuadro clínico vamos a ver que hay niños que pueden desarrollar un cuadro similar al síndrome de Reye.
El síndrome de Reye es una encefalopatía hepática que se presenta en niños con una historia de una virosis, frecuentemente varicela, y que les dieron aspirina. Los grupos de mayor riesgo: si hay alguna enfermedad gastrointestinal, mayor toxicidad; enfermedad respiratoria, neurológica, lo mismo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos principios activos del paico o caré? Si se da la infusión de la planta o la cocción, o si se administra el aceite esencial de la planta, el aceite de quenopodio, puede provocar irritación gastrointestinal, peroxidación, ¿no?, en compuesto oxidante, y hay reportes de que puede provocar desacople de la fosforilación oxidativa en las mitocondrias, llevando a acidosis metabólica, etcétera, etcétera. Se absorbe perfectamente por ingestión, se distribuye por todos los tejidos, provoca toxicidad sistémica, principalmente el sistema nervioso central, hígado, riñones, pulmones, miocardio; puede alterar el medio interno, acidosis metabólica, deshidratación, alteración del metabolismo principalmente en el hígado. Bueno, se metaboliza principalmente en el hígado y se elimina por vía renal a través de la orina. ¿Cuál es el cuadro clínico? Irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos; puede haber disfunción hepática, que a veces clínicamente no es evidente, pero sí hay elevación de transaminasas, alguna alteración del tiempo de protrombina, somnolencia, convulsiones, coma, edema cerebral; puede provocar disfunción renal; han hecho falla renal, que ha sido necesario hacer hemodiálisis, acidosis metabólica. El anís estrella o anís estrellado, por su principio activo, el anetol, que hemos visto, es de la familia Masnolaceae, género Iliaceae. Sus nombres comunes: anís estrellado, badiana de China, badiana del Japón, que es la otra variedad, shikimi también le llaman en japonés. Tiene un aceite esencial, 5 a 8%, y su principio activo principalmente anetol, pero puede tener otros terpenos como limoneno, linalol, astragol, pineno, etcétera, etcétera. Veranizatinas A, B y C, vamos a ver cuál es el mecanismo de acción. Puede tener ácido ciquímico, ¿ya?, o ácido shiquímico. En alguna oportunidad a alguien se le ocurrió difundir de que un precursor del oseltamivir que se utiliza en la influenza es el ácido ciquímico. O sea, a partir del ácido ciquímico se puede obtener el oseltamivir, que es el antiviral. Y a alguien se le ocurrió difundir que para la gripe tiene utilidad las infusiones de anís estrella, ¿no? Un error grandísimo que puede llevar a intoxicaciones. Puede tener ácidos orgánicos, taninos, lignanos, etcétera, etcétera. Ese es el anetol, un compuesto cíclico volátil. El ácido ciquímico, ¿qué ocasiona la infusión del anís estrella? Irritación gastrointestinal, tiene acción estimulante en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, si se acuerdan, hay dos aminoácidos, uno que es depresor, el GABA, y el otro estimulante, el glutamato. Este compuesto es GABA antagonista, por tanto hay predominio del aminoácido estimulante, temblores, convulsiones. Va a ser el principal efecto tóxico. Puede ocasionar toxicidad hepática, toxicidad renal, acidosis metabólica. Entonces el cuadro clínico: náuseas, vómitos, excitación, irritabilidad, temblor, y en los casos graves, convulsiones, y a veces puede llegar hasta estatus convulsivo. Como alteración del medio interno, acidosis metabólica. Y en forma resumida, otras plantas menos frecuentes: el cedrón, la malva, la menta. No vamos a entrar tanto en detalle, la mayoría ocasionan irritación gastrointestinal, algunas pueden provocar tanta irritación que puede provocar diarrea con sangre, cólicos abdominales, excitación del sistema nervioso central. Todas las plantas, todos los compuestos químicos pueden ser alergénicos. ¿Ven? El anís verde, con las mismas consideraciones que el anís estrellado. La manzanilla no provoca toxicidad severa, puede provocar un poquito de letargo, nada más, pero no hay cuadros graves. El eucalipto, sí, por eso el principio activo eucaliptol o cineol, ¿ya?,
que puede provocar broncoespasmo, aumento de las secreciones bronquiales, convulsiones, coma. Y mucho ojo con los aceites esenciales. En el comercio hay muchos productos para los problemas respiratorios que tiene eucaliptol, mentol, alcanfor. Todos pueden ocasionar toxicidad bronquial y neurológica. En el diagnóstico, ¿qué hacemos? Como en todas las intoxicaciones, la historia de la exposición, ¿no? Lo que nos relatan los familiares, el cuadro clínico, y a veces nosotros tenemos que agrupar todos los síntomas y signos en síndromes, y eso nos puede orientar a un determinado agente tóxico. Y para confirmar, podemos pedirle algunos estudios de laboratorio, según el caso, hemograma, electrolitos, función hepática, función renal, gases sanguíneos. Puede ser necesario una radiografía de tórax ante la probabilidad de broncoaspiración, tomografía si hace edema cerebral, electrocardiograma si hace toxicidad miocárdica. El medir metabolitos en sangre no tiene utilidad porque no hay concentraciones definidas a partir de las cuales va a provocar intoxicación. El tratamiento, igual que las otras intoxicaciones, básicamente el ABC, vía aérea permeable, ventilación, circulación, tratar todas las alteraciones que presente ese niño. Si está convulsionando, tratar las convulsiones, tratar la hipohipertermia, la acidosis metabólica, etc. Y discontinuar la administración de esa planta que estaba recibiendo. Descontaminación se refiere a todas aquellas medidas de retirar el tóxico, ya sea del estómago, de la piel, ¿no? Lavado gástrico, que en este caso tiene poca utilidad porque los niños llegan muchas horas después de haber ingerido. Si fuera reciente, el carbón activado tendría alguna utilidad. El carbón activado es un medicamento que absorbe, ¿no? Atrapa a los tóxicos que están en el tubo digestivo y evita que se absorban, ¿ya? El carbón activado es el carbón hecho de madera, el mismo que utilizan ustedes para hacer churrasco, es en polvo, es sometido a altas temperaturas para quitarle todas las impurezas y actúa como si fuera un imán con los agentes tóxicos, atrapa en su superficie y los arrastra por el tránsito intestinal evitando su absorción. El resto del tratamiento es sintomático, corregir las alteraciones electrolíticas, ácido base, tratar las convulsiones, tratar el edema cerebral, corregir la función hepática, renal. No existen antídotos en las intoxicaciones con plantas. Tratar el coma, edema cerebral, las convulsiones, corregir el medio interno. En las intoxicaciones con paico, nosotros les damos esta vitamina B1, tiamina, que tiene la virtud de dirigir el metabolismo en las mitocondrias a un metabolismo aerobio, evitando que haga un metabolismo anaerobio que pueda provocar mayor producción de lactato, acidosis metabólica. Si hay síndrome anticolinérgico por el floripón y otras plantas que hemos mencionado, se puede administrar diazepam o fisostigmina, que es un inhibidor de colinesterasa. Un motivo de consulta frecuente, particular, es la intoxicación con piñón, porque son ingestiones accidentales de niños que están jugando en algún jardín o en el monte y llegan habitualmente 3, 4, 5 niños intoxicados. Los sinónimos son piñón de purga, piñón bravo, etcétera, etcétera. Son intoxicaciones accidentales, habitualmente en escolares, preescolares, llegan en grupos, ¿no? La principal vía de ingreso por ingestión, porque se lo comen como si fueran almendras. Cada semilla tiene en peso 25 a 50% de aceite esencial, olor semejante a las nueces, y en su composición, mira, tiene estos ácidos grasos, esteárico, palmítico, pero tiene este otro ácido graso crotenoleico, que es un potente purgante. Además tiene resinas toxoalbúminas que pueden provocar depresión del centro respiratorio. Entonces, el efecto es purgante, laxante, irritante gastrointestinal. El niño va a llegar con vómitos, diarrea y con un cuadro de deshidratación.
por la deshidratación puede ocurrir hipotensión arterial, puede llegar a depresión respiratoria, etcétera, etcétera. La severidad va a depender del número de semillas ingeridas. Dice que 2 a 3 semillas puede provocar efectos tóxicos. Han reportado algunos casos fatales, entonces hay que tener nomás mucho cuidado. Y el cuadro clínico aparece más o menos a los 30 minutos después de la ingestión. ¿Qué va a ocurrir? Dolor abdominal, vómitos, diarrea. Eso va a llevar a estados de deshidratación. Puede provocar, por las alteraciones electrolíticas, ¿no?, espasmos musculares, disturbios respiratorios, por la deshidratación, hipotensión arterial, alteraciones electrocardiográficas, por la hiperpotasemia, etcétera, etcétera. Como alteraciones neurológicas puede haber obnubilación, depresión respiratoria. Y si hay deshidratación severa, puede llevar a insuficiencia prerrenal. El diagnóstico, la historia de la exposición, el cuadro clínico y el laboratorio. ¿Qué le vamos a pedir? Hemograma, electrolitos, gasometría, ¿no ve? Porque es un cuadro de deshidratación. El tratamiento, básicamente, rehidratación. Le pondrán algún antiemético, algún protector gástrico tipo omeprazol, principalmente corregir medio interno. No existe un antídoto. Para terminar, hemos visto que las intoxicaciones de los niños son por automedicación que hacen los padres a los niños o recomendación de alguna tercera persona, de los abuelos, de la comadre, del vecino. Entonces, ante cualquier enfermedad, llevar al niño al pediatra. Existe el seguro del SUMI, ¿no?, que facilita la atención del niño. No administrar plantas medicinales en pacientes que sean vulnerables a la toxicidad de la planta. Embarazo, ¿no?, durante el embarazo hay riesgo de teratogenicidad. Durante la lactancia son principios activos que pueden atravesar la leche materna. Y en los niños, nosotros definitivamente no recomendamos la administración de plantas para ningún problema clínico. Bueno, con eso quería hablarles un poquito de la intoxicación con plantas. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Jorge Olivares Monjón por la exposición. Invitamos al público presente a participar a la ronda de preguntas. ¿Algunas preguntas que quieran hacerle al doctor? Allá. Por favor, pedir a los estudiantes que se queden, no tienen clases, por favor, hay una exposición más y no van a salir, por favor, ¿sí? Empezamos con la ronda de preguntas. Buenos días, mi pregunta es, ¿cuál es el tipo de planta, hierba o raíz más peligrosa que se encuentra en Bolivia y en qué parte de Bolivia se encuentra? ¿Puedes volver a repetir la pregunta, por favor? Mi pregunta es, ¿cuál es el tipo de planta, hierba o raíz más peligrosa que hay en Bolivia y en dónde se encuentra? Ya. Bueno, hemos mencionado de los niños, ¿no? Lo que hemos considerado son las plantas con las que más, digamos, que provoca mayor toxicidad en los niños que consultan a los hospitales. Hay plantas mucho más tóxicas, ¿no? Hay plantas cianogenéticas que liberan cianuro que pueden provocar la muerte. Estamos hablando de las plantas medicinales administradas con mayor frecuencia en los niños. De estas, tal vez las de mayor toxicidad, las que hemos mencionado, el paico o caré y el anís estrellado. Pero si analizamos las plantas tóxicas, hay muchas plantas que por suerte no son administradas dentro de las prácticas de la medicina tradicional. Mi otra pregunta era, ¿qué tipo de plantas peligrosas son más comunes de encontrar? ¿Y cuál es el índice de mortandad en niños por culpa de la misma? En general,
la mortalidad es muy baja en nuestro medio, debido a que nosotros oportunamente hacemos el interrogatorio, hacemos digamos, el diagnóstico de la probable intoxicación. Ahora, el problema es el siguiente: para que los padres le hayan administrado alguna infusión de una planta, el niño ha tenido que presentar una enfermedad, ¿no es cierto? Habitualmente diarrea, infecciones respiratorias, y ¿qué hacen? O les dan directamente alguna infusión de planta, o van al curandero, donde el curandero les da algunas mezclas de plantas que no sabemos qué son, solamente dicen que le dio un líquido de color verde, espeso, pero además le hizo masajes con alcohol, ¿ya? Eso quería mencionarles. El alcohol no se utiliza para aplicar en la piel para la fiebre. El alcohol es un compuesto hidro y liposoluble que fácilmente puede atravesar la piel y puede ocasionar toxicidad. Entonces, la misma respuesta, ¿no? Son estas plantas mayormente administradas en los niños con el afán de curar sus enfermedades, paico, caré, o hacen mezclas de plantas y puede aumentar más la toxicidad. Hola. Mi tercera pregunta sería, ¿qué hacer cuando un niño ingiere una de estas plantas y los padres se encuentran en un área lejana, sin posibilidad de acercarse a un centro de salud? Bueno, las mismas consideraciones que para otras intoxicaciones, ¿no? Lo fundamental es acudir directamente al hospital. No es recomendable hacer ningún procedimiento en la casa. Antes se recomendaba la inducción del vómito. Actualmente está en desuso. No se debe provocar el vómito, ni siquiera en el ambiente del hogar, ni en el hospital. Hay un medicamento que se llama jarabe de Ipeca, es un inductor del vómito, pero no se recomienda, ¿no? Si el niño está con signos de deshidratación, ¿lo ve? Lamentablemente las autoridades no preconizan las medidas de tratamiento de la deshidratación, pero se le puede dar algunas sales de rehidratación oral, pero si está con vómitos, es mejor no darle porque hay riesgo de broncoaspiración. Lo más pronto posible ir a un centro hospitalario. No hay un medicamento que se le pueda dar a ese niño. Pero vamos a ver que las plantas, el niño llega ya después de que se ha deteriorado. Los papás, si no mejora, recién lo llevan al hospital, y en el hospital recién se hace la indagación y la confirmación de la probable toxicidad por plantas. Hola. Bueno, esas eran mis 3 preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerle al doctor? Aprovechar. Ya. Primeramente, buen día a todos que están presentes. Gracias por su exposición. Gracias por la presencia de las autoridades que están acá presentes. Actualmente, mi nombre es Kaique Marcelino. Soy alumno de medicina del 4º semestre acá en la UDABOL. Actualmente hay una gran discusión en varios países sobre el uso de la planta cannabis, ¿no ven? Cannabis. Con fines terapéuticos. Mi pregunta es, ¿cuál es el real efecto sobre posiblemente un paciente que necesita de esta opción como tratamiento, y cuál es el impacto sobre la sociedad en común? Ya. Bueno, el cannabis es, digamos, es otro problema, ¿no? Estamos hablando del cannabis y actualmente hay compuestos sintéticos, los llamados cannabinoides. Son estos los que muchos países están permitiendo el uso, pero en ciertas poblaciones, principalmente aquellas poblaciones con cáncer terminal, por su acción antiemética, analgésica, ¿no? Si se utiliza en forma controlada, restringida, no habría problemas. Pero actualmente en España, donde está permitido el cultivo de la planta misma, están ocurriendo problemas sociales. Como droga de abuso, sí o sí causa problemas sociales, repercusiones sociales importantes, y habría que analizar muy bien antes
de decidir si esa planta se puede permitir o no su uso. El problema del consumo de cannabis sí o sí ocasiona problemas sociales, ¿no? Con todas las repercusiones, ya sea en la familia, en el hogar, en la familia, en la sociedad, etcétera, etcétera. Pero si nosotros decidimos o recomendamos a la autoridad que permita su uso, esto debería ser bien controlado, restringido, etcétera, etcétera. Pero hay problemas sociales con el consumo de cannabis, cannabinoides. Es más, la gente, digamos, aprovecha esa oportunidad para hacer venta ilícita y han encontrado compuestos cannabinoides adulterados con impurezas que pueden provocar otros efectos tóxicos. Han encontrado cannabinoides con el añadido de anticoagulantes cumarínicos y han habido pacientes que han fallecido por hemorragias graves. Entonces, si el uso es controlado, bueno, se podría utilizar, pero bajo receta médica, etcétera, etcétera, tal vez en hospitales por indicación médica, pero así el uso libre de cannabis tiene problemas sociales, es lógico. Ya, gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué plantas autóctonas de Santa Cruz son utilizadas en una medicina tradicional? Bueno, hemos mencionado las más utilizadas, ¿no? Las más utilizadas. Hay algunas plantas que utilizan los curanderos en forma tópica. Por piel es muy poco, digamos, la absorción, es baja la toxicidad. Sin embargo, alguna vez nos han consultado, bueno, cuando nosotros recibimos una consulta y se trata de una planta, nosotros no somos botánicos, somos médicos y a veces necesitamos el apoyo de un botánico para hacer la clasificación de la planta. Entonces hay un museo de biología que está en la avenida Irala, tenemos contactos no solamente para plantas, sino para reptiles o con los entomólogos para algunos insectos. Y en cuestión de plantas, a veces no hemos podido identificar algunas. En alguna oportunidad nos llamaron de cobija por 5 niños intoxicados que habían ingerido una planta con el nombre de chupavíbora. Nos mandaron la foto y no hemos logrado identificar ni con la ayuda de los botánicos. Esa plantita, según el cuadro clínico, hubo un fallecimiento de 5 niños, uno falleció, pero por los síntomas parecía una intoxicación por cianuro. Entonces, de las plantas tóxicas que hemos mencionado, ¿no? Lo que yo quería mostrarles es aquellas de importancia clínica con mayor frecuencia durante el interrogatorio, que son administradas por los padres a los niños. Hemos dicho, el paico caré, el ángel estrella, tal vez sean los más tóxicos, pero si mezclamos varias plantitas en la medicina tradicional, probablemente, digamos, haya mayor toxicidad. Otro problema es de los productos herbarios. No vamos a mencionar algunas marcas, ¿no? Pero hay un montón de productos que no están controlados por la autoridad de salud. En los Estados Unidos ni la FDA controla esos productos y vienen en botes y son el costo un poquito caro, ¿no? Lo ofrecen para bajar de peso, lo ofrecen para como vitaminas, suplementos nutritivos, etcétera, etcétera. Y hay donde en la etiqueta no se especifica la composición exacta, los principios activos, ¿no? Pero hay reportes de hepatotoxicidad, ¿no? Hepatitis tóxica, hasta hepatitis fulminante y la muerte inclusive. Entonces, no voy a ir en contra, digamos, de ese tipo de actividad comercial, pero hay esos reportes respecto a estos productos herbarios. Hola. Muy buenos días, doctor. Buenos días igual a su auditorio. La consulta es lo siguiente. En nuestro medio y en la política y lo social, usted sabe que
nuestro presidente aquí boliviano inculca lo que es la administración de coca. Usted mencionaba en sus diapositivas o en su exposición que la coca también puede ser, puede tener contraindicaciones y demás. En un niño normalmente se le puede dar coca para cualquier tratamiento como menta, pero si nuestro presidente nos está inculcando o incita a que tenemos que tener, digamos, mayores situación con la coca, ¿qué es lo que está pasando con el médico ahora, no? Me gustaría tal vez una recomendación de su parte, porque aquí en el auditorio la mayoría somos estudiantes de medicina. Entonces, ¿cuál es su recomendación para los futuros médicos junto con la administración de la medicina naturista? Porque aquí en Bolivia se administra o se ve mucho lo que es la medicina naturista, la medicina tradicional, que eso es de nuestros ancestros. Entonces, ¿qué pasa con el médico actual? ¿Es recomendable? No, sí, decir a una madre, dele un tecito de manzanilla, dele un tecito de coca, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, me gustaría una recomendación de su parte, doctor, a todos nosotros que vamos a ser sus futuros colegas. Bueno, al finalizar la charla, les había mencionado claramente que nosotros, como médicos, no recomendamos administrar ninguna infusión de planta a los niños. Es más, en los libros de medicina que nosotros leemos, no hay en ningún acápite dele matecito de paico, ¿no ve? Ni tampoco aceites esenciales. Pero hay médicos, sí, hay médicos que creen en la acción de las plantas, y como son pacientes graves, son referidos al hospital japonés, que es de tercer nivel, llegan con todo el bollo de recetas, medicamentos, y alguna vez hemos encontrado una indicación de preparar el suero de rehidratación oral en mate de paico, ¿no? Eso es un error. Como médicos nosotros no podemos recomendar plantas, primero. Después, ya el consumo de la coca, y es otro problema para discutir, pero vamos a ver que la coca se consume en forma masticada, mate de coca, para diferentes fines, principalmente por gente que trabaja en la noche, serenos, conductores, choferes de micros, etcétera, etcétera, para aumentar el rendimiento físico, ¿no es cierto? Lógicamente, el masticado de la coca implica la liberación del principio activo cocaína, sí o sí. No vamos a negar que todos esos efectos estimulantes, muchos estudiantes para dar examen mastican coca para mantenerse despiertos, ese efecto es ejercido por la cocaína. Pero hemos revisado nosotros trabajos respecto al consumo de la coca masticada y no hemos encontrado efectos clínicos que repercutan ya sea en el individuo o en la sociedad. No hemos encontrado, hay varios estudios donde a personas que nunca han masticado coca les dan un bolo que se llama, ¿no? Simultáneamente les miden oximetría de pulso, monitoreo electrocardiográfico y les van sacando muestras de sangre para medir glicemia, electrolitos, triglicéridos, colesterol y catecolaminas y acetilcolina. Y han visto que más bien hay un aumento del consumo de glucosa, disminución del colesterol. No vamos a recomendar nosotros por este aspecto el consumo de la coca, ¿no es cierto? Pero se han encontrado esos cambios, no hay muchas alteraciones hemodinámicas. Pero otra cosa es el consumo de la cocaína, donde ya el principio activo está más concentrado, cuyos efectos tóxicos son más graves, puede llevar a la muerte, principalmente acciones cardiovasculares, sistema nervioso central, infarto agudo de miocardio, etcétera, etcétera, o accidente cerebrovascular. Lo mismo, la misma consideración del mate de coca y el masticado de la coca, ¿no? El mate de coca igual va a provocar liberación del principio activo cocaína. El problema surge cuando llega al hospital un paciente que estuvo bebiendo bebidas alcohólicas y sospechan que ha consumido alguna droga de abuso. Hay pruebas en orina para detectar metabolitos de cocaína y otras drogas también, y sale positivo. Sale positivo para cocaína. Esa prueba no define si es mate de coca, coca masticada o cocaína. Pero sí se puede hacer
un análisis con cromatografía de gases, cromatografía líquida, ahí se puede especificar si es cocaína. Pero ni para adultos ni para niños, nosotros como médicos no podemos recomendar estas infusiones. Si va un paciente a su consulta, usted no le va a decir, tome ese matecito de coca, ¿no ve? Utilizará algún procedimiento farmacológico u otro tipo de procedimiento para resolver ese problema clínico. Ya, está bien, gracias doctor. La consulta, una más por favor. La consulta es, por ejemplo, actualmente se está incorporando lo que es el SUS y dentro de eso dice que el médico actual, que el médico que se gradúa, el académico, tiene que trabajar a la par con la medicina natural. Entonces, yo personalmente lo veo muy contradictorio con lo que estamos pasando, porque puede ser tóxico y a la vez también puede ser saludable, porque nuestros ancestros lo han utilizado de una manera muy natural, pero ahí yo lo veo muy contradictorio, no sé, es un problema muy social y político, creo yo. Bueno, yo estoy de acuerdo también con ese criterio, porque no puede ser que como médicos, ¿no?, vayamos a utilizar ese tipo de criterios. Está bien para personas que se dedican a hacer medicina tradicional, pero nosotros como médicos no. Eso todavía no está establecido, eso implica discusiones, debates, reuniones, ¿no?, para definir las conductas, pero nosotros como médicos no podemos llevar a cabo ese tipo de prácticas. Ya, gracias doctor. Hola, mi pregunta es, ¿qué efectos tóxicos puede causar la manzanilla en un niño que tiene diarrea? Ya. Primero, al niño no hay que dar ningún mate, ¿no? Estamos repitiendo y repitiendo lo mismo, ningún mate, pero en general la manzanilla no ocasiona tantos efectos clínicos. Algunos textos hablan de depresión del sensorio, que no es muy significativo, y otros dicen que puede provocar hipotensión arterial, pero que lleve a toxicidad grave no hay reportes. Nosotros no hemos visto directamente. A veces nos mandan la interconsulta por niños que han recibido manzanilla y no adoptamos ninguna conducta, especificamos que la toxicidad es baja o no se evidencian efectos tóxicos actualmente, pero mejor sabiendo eso, aún sabiendo eso, mejor no recomendar ninguna planta a los niños, ¿ya? Ni plantas, ni hacerles fomentos o aplicaciones tópicas de hojas, de plantas, algunos líquidos, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias. Bueno, agradecer al doctor por su respuesta, su exposición.